con el propósito de informar a la comunidad universitaria sobre la negociación colectiva que se está realizando entre la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Seccional Universidad Nacional, en sus siglas ASPU-UN, y la administración de la Universidad Nacional. Vamos a entrevistar al profesor Orlando Acosta, quien es miembro de ASPU y además profesor de la Universidad Nacional. En primer lugar, profesor Acosta, ¿sería tan amable de explicarnos cómo llegó allí a ser miembro, a ser delegado de ASPU? Sí, gracias por la invitación primero que todo. Para responder a su pregunta, pues tengo que señalar de manera muy breve que los pliegos de peticiones se presentan durante los 3 primeros meses de cada año y una vez hecho esto, pues tiene que existir una comisión de negociadores. En este caso particular se designó por parte de la Junta Seccional de ASPU Universidad Nacional y fui designado como uno de los miembros principales para atender esta mesa de negociación. ¿Cuáles son los antecedentes legales que rodean esta negociación colectiva? Bueno, en nuestro caso particular de Colombia hay un marco constitucional, hay unos artículos particulares relativos a la concertación laboral, en primer lugar. Por otra parte, Colombia ha incorporado a su marco legal acuerdos internacionales o convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que han quedado pues refrendados por leyes particulares. Y además hay sentencias de la Corte Constitucional también en ese sentido, relativas a los derechos laborales y particularmente a los derechos de contratación colectiva. Sin embargo, en el caso de los servidores públicos, solamente hasta 1997, en una de sus etapas, se expidió una ley que incorpora precisamente uno de estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que le concede el derecho de realizar negociación colectiva, pero solo hasta el año pasado Colombia reglamenta de forma particular una de las leyes que concede esos derechos de negociación colectiva para que pueda darse el evento entre una comisión designada por miembros del sindicato y una comisión designada por el empleador. Y hay que destacarlo, pues se hace precisamente porque el TLC incorpora algunos aspectos laborales y entonces el país, para darle cumplimiento a esos acuerdos, tiene que expedir estas normas. ¿Qué aspectos son incluidos en esta negociación colectiva? Esta negociación colectiva uno la puede definir alrededor de 2 aspectos centrales, que son las relaciones entre la organización sindical y el empleador, y por otra parte las condiciones de empleo. Esos son los 2 aspectos centrales objeto de la negociación. Precisamente sobre las condiciones de empleo, algunos delegados de ASPU han comentado que están relacionados, digamos, están incluidos en el Estatuto de Personal Académico. Por lo tanto, nos parece apropiado que se explique más esa expresión y que se desarrolle, digamos, esa noción de condiciones de empleo. Sí, las condiciones de empleo van más allá del salario, que es lo que clásicamente se observa como objeto de negociación en una mesa de este tipo. Al ir más allá del salario, pues abarca precisamente para el caso nuestro, los profesores universitarios, el Estatuto General, que es el que determina la manera como se ingresa, cómo se permanece, cómo se promueven los profesores, es decir, está relacionado con la estabilidad de los profesores, con su carrera profesoral, o sea que esa es como la parte nuclear de la negociación con relación a las condiciones de empleo. Precisamente, puesto que estas condiciones de empleo están, digamos, incluidas, como lo acaba de decir usted, en el Estatuto de Personal Académico, ¿por qué ASPU lo incluye, digamos, en el pliego de peticiones? Sí, precisamente porque son objeto de negociación, se incluyen. Sin embargo, pues estas condiciones de empleo no sería responsable que las negociara ASPU solamente, porque ASPU es una parte de la comunidad profesoral y no todos los profesores pertenecen a ASPU. Entonces, por esa misma razón, como está claro en las actas y en los audios de la negociación, lo que ha propuesto ASPU es que los detalles
de esa eventual negociación de las condiciones de empleo, o sea, del estatuto profesoral, cuenten con la participación de profesores que no son de ASPO, porque entre otras cosas también la Constitución Nacional impone la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria y nadie, hablando del estamento profesoral, podría ser excluido de esa negociación, solo que esta ley a la que me referí, el decreto 1092 de 2012, le concede el derecho es a la organización sindical y no, digamos, al concepto genérico de profesores. Bueno, entonces, siguiendo sobre el tema de pliego de peticiones, nos gustaría que nos expusiera, digamos, profesor, cómo se construyó ese pliego, qué temas, digamos, son los que allí se destacan, digamos, en términos generales. Bueno, en un pliego de peticiones, primero en general hay una declaración del marco constitucional y legal que ampara la negociación misma. Entonces, eso está contenido en el pliego. Además, unos principios generales y también unos derechos. Y luego sí hay aspectos más específicos relacionados con las condiciones laborales. En el caso nuestro, el Estatuto de Personal Académico, por ejemplo, pero también abarca aspectos del Estatuto General en la medida de que en ese Estatuto General se contempla la participación, al menos como consulta o a través de representantes minoritarios de los profesores en algunos organismos de decisión. Entonces, como la participación está determinada o definida en esos términos, entonces también hace parte de uno de los puntos objeto de la negociación con el propósito de que ASPU sea reconocida como uno de los miembros de la comunidad universitaria que tiene que al menos participar en actos de consulta para reformas estatutarias. Pero desde luego el aspecto principal, insisto, que son las condiciones de empleo, están representadas en el Estatuto de Personal Académico, que está en uno de los puntos del pliego, pero más está como una metodología, un procedimiento para su negociación concreta por parte de una comisión que es la que estamos solicitando que se nombre como uno de los resultados de la negociación. Pero desde luego hay unos aspectos relacionados con bienestar universitario y derechos humanos en particular y otros aspectos relativos a las condiciones en que laboran los profesores. Sobre el pliego de peticiones también se ha incluido el tema de la participación, digamos, de los profesores en el gobierno universitario. Tenemos entendido que Colombia firmó, digamos, suscribió, digamos, las recomendaciones de la UNESCO sobre esta materia y digamos, qué percepción se tiene sobre digamos, este derecho, digamos, que los cuerpos colegiados estén integrados especialmente por profesores, digamos, delegados democráticamente por sus colegas, digamos, para tomar las decisiones de política académica en la universidad. Sí, en 1997 Colombia suscribió unas recomendaciones de la UNESCO que entre uno de sus componentes incluye el derecho de los profesores a participar en forma mayoritaria en los órganos académicos, o sea, en los organismos colegiados de carácter académico, de forma particular, en nuestro caso, pues en el Consejo Académico, que sería el órgano académico más representativo. Entonces, claramente y sin ninguna ambigüedad, en esas recomendaciones se determina que los profesores tienen el derecho a elegir unas mayorías en esos consejos o en esos órganos colegiados, como es lo usual en los países donde hay mayores tradiciones en materia de democracia liberal. Esto es simplemente parte de la democracia que es posible en la universidad, que no es la misma democracia del ámbito pues, de la política nacional, tiene algunas adaptaciones y eso evita que una élite, que sean los mismos que ejecutan, pues al mismo tiempo también legislen y ejerzan, digamos, el poder de cierta manera judicial, hablando en términos del régimen disciplinario, que esto solamente se ve pues en las sociedades totalitarias. Entonces, vuelvo e insisto, en las sociedades de tradición democrática liberal, los poderes están delimitados, entonces los profesores con una mayoría profesoral en el Consejo Académico constituyen el análogo de un organismo o de un órgano legislativo que expide normas en materia académica y académico-administrativa, mientras que el Ejecutivo, que es un estamento también muy importante, con el rector a la cabeza, vicerrectores, decanos,
ejerce las funciones ejecutivas, mientras que el Consejo Superior es el organismo donde hay o debe haber miembros de la sociedad y también representantes del gobierno y de la academia, aunque estos últimos en minoría, porque pues, es el órgano ante el cual se rinden cuentas por la autonomía ejercida. Dicho de otra manera, el órgano legislativo compuesto por esa mayoría profesoral y la administración son los que le dan desarrollo a la autonomía, y el Consejo Superior es la instancia donde esos dos poderes, llamémoslo así, rinden cuentas por la autonomía ejercida. Entonces, eso está contemplado en uno de los puntos de la UNESCO y Colombia no lo ha incorporado. Entonces, eso también contradice las características de las universidades de talla mundial o universidades de investigación que se caracterizan por tener una forma de gobierno como la que estoy mencionando, con ese concepto democrático, y también además pues de los aspectos financieros que son propios o típicos de estas universidades de gran prestigio, y además la calidad o la selectividad para escoger sus profesores y sus estudiantes. Entonces, en nuestro caso, por eso se ha incorporado, porque es una definición en términos de derecho contenida en esas recomendaciones de la UNESCO suscritas por el Estado colombiano. Entiendo que la representación profesoral, digamos, de años atrás ha trabajado en el tema del Senado académico precisamente, que se incorporó, digamos, como una recomendación para la reforma del Estatuto General, a través de usted mismo, si no estoy mal, del profesor Eduardo Sáenz, y que los argumentos que expone la administración, digamos, para rechazar esta iniciativa son básicamente de tipo cultural. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Sí, ahí hay que aclarar varias cosas. Bueno, en primer lugar, esta iniciativa la hemos adelantado el profesor Sáenz y yo en su momento cuando fuimos miembros de una comisión para reforma del Estatuto General en el año 2006, y se extendió el trabajo de esa comisión como por 3 años, pero no se le ha dado trámite en el momento en el Consejo Superior a esa propuesta. Sin embargo, sí, en el Consejo Académico fue llevada en su momento, y las directivas de esa época, al igual que miembros de la mesa de negociación actual, que son representantes de la actual directiva, tienen varias razones, pero una es que tenemos tradiciones culturales diferentes, lo cual impide que se introduzcan formas democráticas de gobierno en la universidad. Es decir, ese punto de vista, pues desde luego respetable como todos los puntos de vista, pues es inconcebible, en nuestra opinión, que en estas épocas se sostenga que la democracia está reservada para otras razas o para otros países, mientras que nosotros, que hemos sido profesores, al menos visitantes en países desarrollados o no hemos formado académicamente en esos países, pues fácilmente funcionamos dentro de esa democracia y se encuentra pues inapropiado señalar que cuando uno entra o pasa la frontera de la geografía colombiana, entonces no pueda funcionar dentro de esas formas democráticas. Sobre eso uno podía señalar analogías. En nuestro país también se ha hecho tradición, o es parte ya de la cultura, por ejemplo, desarrollar las contiendas políticas a través del secuestro, la extorsión, la masacre, el delito común y atroz, el falso positivo. Entonces uno diría que en una universidad sería inaceptable defender esas culturas y decir que no hay que reemplazarlas por otras más civilizadas, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, uno diría que estas formas de gobierno que son, pues no digamos emanadas de la naturaleza, sino pues organizadas por la sociedad y en particular por los académicos, pues que no fueran apropiadas para nuestro caso, y eso en toda parte, aunque eso no es perfecto, sí disipa muchas tensiones entre los profesores y el estamento administrativo, porque los profesores hacen parte de lo que se llama un gobierno compartido, entonces son corresponsables y no críticos minoritarios con representaciones insignificantes a manera de estudiantes o menores de edad. Entonces ese es un aspecto bien importante considerarlo y discutirlo con el conjunto de la comunidad profesoral.
Bueno, como ya hemos comentado, digamos, los elementos que han constituido este pliego de peticiones que tiene que ver con las condiciones de empleo, con los derechos, digamos, a participar en las decisiones que se toman en la universidad por parte de los profesores, quisiera que nos contara, digamos, su experiencia ya en la mesa de negociación, quiénes hacen parte de esta mesa, qué logros se han tenido, la mesa está cerrada, digamos a qué resultados se llegaron, que la comunidad se entere un poco más de esta situación. Esta mesa de negociación que se estableció el 16 de abril del presente año está compuesta por 3 miembros principales por parte de ASPU, yo soy uno de ellos, y 3 miembros principales de parte de la administración, pero pues también tanto ASPU como la universidad tienen otros miembros adicionales con carácter de suplentes, pero en el caso particular de la comisión nombrada por la universidad está el vicerrector general, el director nacional de bienestar, también está una profesora que es experta en resolución de conflictos, también hay 2 profesores, así igual que nosotros, que también han sido llamados para tomar parte en esa comisión, y pues también hay unos asesores, o sea, esa es más o menos la composición de la mesa de negociación o de la comisión mejor de negociación de parte de la universidad. Allí lo que se ha llegado a unos acuerdos, que es cierto, esos acuerdos están en el ámbito de la relación de la universidad con la organización sindical y tienen que ver con permisos sindicales, que hay leyes previas que los contemplan, algunos auxilios para el sindicato y también algunos compromisos para mejorar las condiciones locativas del sindicato y permitir también que se le coloquen todas las medidas de seguridad física que son propias para los dignatarios sindicales en nuestro país, dado que más o menos creo que es como alrededor del 50% de los líderes sindicales que son asesinados en el mundo, Colombia contribuye con ese porcentaje, ¿no? Entonces, son relaciones entre la organización sindical y el empleador lo que, o sobre lo que se ha llegado a algunos acuerdos. Pero con relación a lo que me pregunta de otros aspectos, como las condiciones de empleo, por ejemplo, que es el otro ámbito que señalamos que es objeto de negociación, aunque la universidad reconoce que las condiciones de empleo están representadas por el Estatuto de Personal Académico, tiene una interpretación particular de la ley que no la compartimos, según la cual esas condiciones de empleo no deben ser negociadas por la universidad, le dan el carácter de innegociables, debido a que el decreto 1092 de 2012, en uno de sus artículos señala lo que no es negociable y de manera muy explícita dice que no es negociable, no es objeto de negociación lo que desborde el ámbito laboral, y el Estatuto de Personal Académico no lo desborda, es la esencia misma de las condiciones de empleo, es la esencia de las relaciones laborales, y se excluyen algunos temas como, por ejemplo, la estructura organizacional, la planta de personal y los procedimientos administrativos. Entonces la universidad interpreta que el Estatuto de Personal Académico está incluido dentro de los procedimientos administrativos y que la universidad dispone de unos mecanismos previos y distintos a los del decreto para definir su Estatuto de Personal Académico, que son los bien conocidos, la consulta a los profesores no vinculante, es decir, no de obligatorio cumplimiento, y la representación profesoral minoritaria, por ejemplo, en el Consejo Superior, de un representante profesoral entre 8 miembros. Entonces es el mecanismo que está dispuesto y finalmente de manera unilateral el Consejo Superior, a propuesta de la administración, o sea, del rector, aprueba esas condiciones de empleo. Entonces la universidad tiene esa interpretación de que es innegociable, que hace parte de esos procedimientos administrativos que hacen innegociable
el tema del estatuto de personal académico. Nosotros tenemos pues una interpretación distinta, más textual del decreto, y de hecho pues las conversaciones en el momento se han suspendido a la espera de que un funcionario o el mismo viceministro del Ministerio de Trabajo acudan a la universidad con el ánimo de conciliar esas posiciones y de ver la posibilidad de que la mesa de negociación continúe alrededor de ese tema del estatuto de personal académico. Sin embargo, la universidad pues insiste, y lo ha hecho públicamente por comunicados, diciendo que ya han terminado las negociaciones y que lo único que resta es suscribir el acta final. Pero tenemos la esperanza de que se pueda reabrir a través pues de la mediación del Ministerio de Trabajo. Teniendo en cuenta que el rector está adelantando una reforma de estatuto de personal académico, ya sabemos que fue aprobada en primera vuelta en el Consejo Superior Universitario y que hoy en día la comunidad está discutiendo esa propuesta. Quisiera saber qué discusión se ha tenido en la mesa de negociación sobre esa estrategia que está siguiendo el rector. Sí, este es uno de los aspectos precisamente que se abordó en la mesa de negociación o se discutió. El señor rector ha venido adelantando una iniciativa de reforma de estatuto o de estatutos de personal académico, porque hay varios y eso es lícito, es legítimo en él, desde luego, porque es parte de la comunidad universitaria, pero frente al nuevo marco legal, esas iniciativas tienen que negociarse con la organización sindical y en nuestro caso particular estamos proponiendo que se extienda con la participación de los profesores que no son de ASPO, o sea que eso estaría, el procedimiento, no el contenido, sino el procedimiento estaría en contra de lo dispuesto legalmente y a lo que se ha acogido Colombia en términos de los convenios internacionales, o sea, aquellos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, lo que se quiere es que esa iniciativa se suspenda mientras se resuelve este problema de interpretación legal para poder negociar ese aspecto tan medular como es de las condiciones de empleo de los profesores, o sea, de su estatuto de personal académico. También uno diría claramente que en ausencia de este decreto la universidad podría negociar eso, es parte de la autonomía. De hecho, la Corte Constitucional ha dicho que la participación de los miembros de la comunidad universitaria, en este caso particular de los profesores, es en su forma la que defina la universidad en su autonomía. Entonces, así como en el momento está definido que es un representante minoritario o una consulta no vinculante, la forma de participación podía extenderse aún al terreno de la negociación. De hecho, a propósito de este tema de negociación colectiva en otras universidades, como por ejemplo la Universidad del Tolima, se negociaron aspectos que son propios del Estatuto de Personal Académico. Dicho de otra manera, que se negocie o no es simplemente una decisión política de la universidad por la autonomía que tiene para hacerlo, ¿no? Sobre eso hay bastantes ejemplos. Universidades como la de Nariño, en su autonomía, han incorporado en los estatutos que si se hace una consulta para designar un rector, aquel que gane la consulta, el Consejo lo nombrará por las atribuciones legales que tiene para nombrarlo, porque nadie más lo puede nombrar, pero nombrará a aquel que gane la consulta. Entonces, por eso la Corte Constitucional dice que las formas de participación son el resultado del forcejeo de las fuerzas internas de la universidad. O sea, en el fondo volvemos al concepto pues que es una decisión política, y si hay una fuerza suficiente en el profesorado, pues puede imponer esa forma de negociación, al margen de que existiera esta ley a la que me he referido, este decreto particular del procedimiento para negociar. Profesor Acosta, sobre esta experiencia de negociación colectiva entre los sindicatos de las universidades que asocian a los profesores y la administración de las universidades, ¿qué experiencias nos puede contar usted sobre estas? Y si es el caso, ilustrarnos sobre, por ejemplo, la resistencia que ha presentado en el caso de la Universidad Nacional de las directivas a negociar las condiciones de empleo que serían el núcleo central de la negociación colectiva. Sí, uno puede mirar
para resolver la primera pregunta o intentar resolverla, que hablando de una región geográfica a la que pertenecemos, que es el continente americano, en los Estados Unidos, aunque las organizaciones sindicales de profesores son de los años 1915, 1919, solo hasta principios de 1960 se consiguió durante la presidencia, es decir, durante el periodo del presidente Kennedy, se logró que se concediera o reconociera el derecho de los servidores públicos, incluyendo los profesores universitarios, el derecho a la negociación colectiva. Y desde allí se viene sucediendo en las universidades públicas, y las privadas sí quedaron luego, como en el año 1980 más o menos, excluidas, pero algunas lo realizan. Pero las que son de carácter público, pues son donde típicamente tiene lugar esta negociación colectiva. Entonces, cuando uno ve, y lo puede mirar en las páginas web de estas universidades, el estatuto de personal académico no es otra cosa que el resultado de la negociación colectiva con esa organización sindical, donde se abordan temas como los que indicábamos hace un momento, de la manera como se vinculan, cómo se promueven, o sea, la carrera profesional, o sea, en ese caso particular sería la tenencia o el carácter estable y vitalicio que se obtiene por parte de los profesores universitarios en Estados Unidos, los que son de carrera, pues como el análogo de la carrera profesoral nuestra, y una serie de aspectos que tienen que ver con bienestar y con aspectos inclusive que abarcan la condición familiar, es decir, para evitar que la relación familiar se afecte por las condiciones de trabajo. Es bastante amplio, pero esencialmente es el análogo de nuestro estatuto de personal académico, o sea que ya eso es una tradición que completa 50 años, medio siglo de estarse realizando. Lo que pasa es que esas negociaciones, hay que reconocerlo, no son similares a las negociaciones en el terreno que ya podríamos llamarlo industrial, en las relaciones de capital y trabajo típicas de una industria, de un sindicato, de lo que llamamos aquí genéricamente trabajadores, porque esa negociación en el ámbito de los trabajadores, pues uno podría decir que no es entre iguales, que es, digamos, unos delegados de los dueños del capital, y los otros son los que aportan el trabajo. Pero la idea desde 1800, como la segunda mitad del siglo que es ese XIX, pues ahí se fue esclareciendo que en una sociedad capitalista deben concurrir en una negociación en igualdad de condiciones aquel que vende su fuerza de trabajo y aquel que se la compra, ¿no? Entonces, por eso es lo que señalamos, que vemos con preocupación que la Universidad Nacional en esta época pues no acepte con unas interpretaciones que podríamos llamar acomodaticias de tipo legal, que no acepte que se negocie esas condiciones de empleo cuando eso es lo rutinario, y no estamos proponiendo que la universidad se convierta como una universidad, por decir, bueno, hay países, no los quiero mencionar, muy respetables, pero países de régimen político no muy democrático. Entonces no estamos pidiendo que la Universidad Nacional sea como esa, sino al contrario, se parezca más a lo que llaman las universidades del imperio, que tienen incorporadas formas democráticas en sus tradiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que es preocupante, que la universidad se niegue a negociar esas condiciones de empleo, que pueda hacerlo al margen de cualquier ley por la autonomía universitaria, y se resista con argumentaciones que son varias, pero incluye el hecho de que esas formas democráticas de resolver o de construir un estatuto de personal académico sean reservadas solamente para los países desarrollados, ¿no? Entonces, esas negociaciones colectivas, vuelvo e insisto, son ya en el caso de Estados Unidos, para mencionar un caso de nuestro continente, ya tan viejas como más allá de medio siglo o alrededor de medio siglo, y allí, como lo decía al principio, hay diferencias de esa negociación en una universidad, de un sindicato de profesores y los sindicatos, digamos, industriales, en el sentido de que esas negociaciones en la universidad son entre iguales, ¿no? Tanto el estamento
o las personas que representan el estamento administrativo y profesional están en igualdad de condiciones, digamos, culturales e inclusive en términos de ingresos. Y también al final son también asalariados, no es entre el asalariado clásico y el dueño del capital, ¿no? Entonces, por eso es que finalmente en muchas universidades en Estados Unidos esas negociaciones han terminado en reuniones amigables de cómo resolver de manera conjunta problemas comunes, o sea, cómo se contribuye de parte y parte a que la universidad funcione mejor y a que se resuelvan los problemas, y no es una confrontación obrero-patronal clásica. Pero aún así, pues llama la atención, pues de todas maneras hay que reconocer que es la primera experiencia que tiene la universidad, pero no obstante eso, quienes toman parte en esa comisión han estado en países desarrollados y han visto, han sido testigos de cómo es la forma de negociar esas relaciones de empleo o condiciones de empleo, y sorprende que no quieran que eso se incorpore en nuestra cultura y que evitemos esas confrontaciones de los profesores y la administración y adoptemos esa figura a través del Senado académico en forma particular del gobierno compartido y de ser corresponsables en el ejercicio de la autonomía. Entonces, pues esperamos que las directivas reflexionen y entiendan que dar un espacio a estas formas democráticas, de las formas democráticas que son posibles en la universidad, antes podía contribuir a darle prestigio a la Universidad Nacional. Esos son de los cambios que se pueden dar sin hacer inversiones financieras adicionales, sino son simplemente decisiones políticas de entender que es conveniente cambiar ciertas formas culturales para bien de la universidad y para el país, ¿no? Inclusive también eso de cierta manera da un ejemplo y una contribución para la paz. Entonces uno dice, ¿cómo no se discute o se negocian estas condiciones de empleo cuando nosotros vemos que el gobierno nacional está negociando con individuos que presuntamente, como se dice en estos términos legales, son responsables de crímenes de lesa humanidad, y cómo en una universidad no pueden negociarse unas condiciones de empleo que en forma pues civilizada se puede construir de pronto un estatuto mejor, más estimulante para que los profesores puedan adelantar su carrera profesional y contribuir de la mejor manera al desarrollo de este país. Profesor Orlando Acosta, muchas gracias por sus palabras y por su tiempo. Invitamos a la comunidad universitaria, especialmente a los profesores, a contradecir, a criticar, a decir si están de acuerdo, digamos, sobre estas ideas que hoy en día nos atañen a todos.